¿Es de esta última década o siempre existió trastornos de fobia, de pánico, de ansiedad? ¿Qué son las fobias? ¿La gente sabe qué son las fobias? Creo que padecen las fobias más del 60% de la población, que es muchísimo. Y las fobias son tan antiguas como la humanidad. Desde que existieron las tormentas, hay gente que le tiene mucho miedo a los truenos, a los relámpagos, al viento. Es increíble la cantidad de gente que la fobia es el miedo. La fobia es un miedo irracional a un objeto. Esta es una definición un poco científica. Es el miedo irracional a un objeto que llamamos el objeto fóbico y que generalmente no tiene causa para originar el miedo. Y para hacerte práctica, ¿por qué le vamos a tener miedo a un gato, a una paloma? Son animales que prácticamente no tenemos ningún tipo de... O a las personas. Claro. Hay gente que tiene miedo a las multitudes, ¿no? A las multitudes, a los lugares amplios, como por ejemplo puede ser un estadio, a los lugares cerrados como un shopping, que no pueden ir a un supermercado. Tengo gente que hace 15 años que no pisa un shopping o un supermercado, que no pueden. Que es algo cotidiano, porque dijimos que hay mucha gente que no puede viajar en avión. El tema es que hay gente que le tiene miedo a subirse a un auto, a conducir o a ser pasajero, como vos dijiste, en un avión. ¿Por qué? Porque hay el avión, el encierro, ahí es el encierro. Pero, o a arañas, o a otros animales, o miedos a situaciones. Por ejemplo, estar frente a una cámara. El pánico escénico. Total. Y no te digo la cantidad de personas que dicen, yo dar una conferencia, muerta. Y casos extremos y casos cotidianos. Para todas las edades, Anabel. Para todas las edades. Claro, porque este tipo de trastornos, Cristina, va un poquito más allá del impedimento de tener una vida social que no es menor, sino también de trastornos en la salud, ¿no? Porque la persona que padece estos ataques, específicamente, ¿qué le pasa a ella? No es tan simple o a él, ¿no? Empieza con sudoración, con palpitaciones, son trastornos físicos. Estás hablando de síntomas y generalmente, esto es para los televidentes que sé que son muchos, uno confunde la fobia con el síntoma. Entonces se ataca el síntoma, pero la fobia sigue. Y entonces va creciendo el síntoma. ¿Qué síntomas son? Son, primero, problemas cardíacos, arritmias de todo tipo, después dificultades motrices, sudoración, dolores de cabeza, ganas de vomitar, los trastornos que se te ocurran, levantar fiebre, viene un examen, fiebre, no puedo rendir. La fobia a los exámenes, en esta época del año que estamos ahí. He escuchado a muchas personas decir que les parece que se van a morir en ese momento. Que se desmayan, que caen, se mueren. Y entonces, no, primero, dijiste la palabra clave como de costumbre. Nadie se muere por una fobia. Se muere por pensar que se va a morir a lo mejor, pero por la fobia no. Así que quédese tranquilo si usted tiene una fobia, si no le gustan las palomas o si ve no pueden comer pollo porque tiene alas. Es decir, limita toda la vida. Y hay algo peor, te enseña a mentir, porque la persona fóbica social que no puede estar en una reunión no dice, mirá, yo no puedo estar en una reunión. Claro. Dice, mirá, tengo un compromiso, tengo un familiar enfermo, o estoy lleno de trabajo. Excusa. Creo que ese es el primer problema, el no hacerse cargo del problema en sí. Claro. Y es tremendo. O, por ejemplo, los asustás con cosas nimias. Hay gente que no puede ver un cigarrillo. ¿Vos te imaginás vivir sin ver un cigarrillo? O una cruz. No pueden pasar por calles, hay iglesias con cruces, entonces van mirando para otro lado. Bueno, hay gente que también a distintas razas, la xenofobia, ¿no? Eso es gravísimo, sabemos los extremos de la xenofobia. Entonces, es un componente de la vida
que perjudica a la sociedad. Ya no es el daño individual, es el daño a la familia del fóbico. Y a uno mismo, obviamente. Ahora, Cris, ¿coincidirás conmigo en que hoy por hoy mucha gente sabe que es una fobia y va quizás específicamente a un psicólogo o un terapeuta? Porque en otras épocas, bueno, deambulaba de especialista en especialista hasta que se determinara que esto era un trastorno realmente de pánico, se denomina así. Es que en la primera es muy difícil dar el diagnóstico de la fobia. Vos me hablás del pasado y yo te digo, la madre de una médica deambuló 9 años por especialistas hasta que llegó, y psicólogos, hasta que llegó a alguien que le dijo no. Lo suyo es una fobia, y fobia particular, así que lo vamos a hacer específicamente sobre lo que tiene. Hoy es actual. Por eso es importante un buen diagnóstico para poder de ahí en más trabajar con las técnicas que existen y que uno puede recuperarse. Y este buen diagnóstico que lo tiene que dar el profesional al que se consulte, o sea, ¿están los profesionales también capacitados para poder ser un especialista en fobias? Porque hoy en día es el mundo de la especialización. Sí. Entonces, vas más directo? Claro, encontrás que tiene mejores herramientas para trabajar el profesional y mejores herramientas para transmitir a la persona. A la persona, ¿qué herramientas son las que se cuentan hoy o cómo es el abordaje? ¿Esta persona puede curarse de este padecimiento? Sí, seguro, seguro. Cuanto más tiempo la tuvo, más difícil va a ser, por supuesto. Por eso es importante detectarla y tratar de implementar. Hay todo un abanico de técnicas que van desde, por ejemplo, el entrenamiento en el pensamiento para poder no avanzar con la fobia. Primero hay que detener la fobia y después hay técnicas de distracción, hay técnicas de autocontrol, técnicas en las cuales uno busca a alguien que llamamos el bastón, que va a ser la persona que lo va a ayudar a superar la fobia, y es muy importante. Cristina, hablarlo es importante. Claro, vos decías que lo más rápido que se detecte mejor, porque vemos que hay fobias en distintas edades. Sí. ¿Qué persona puede padecer una fobia? O sea, ¿ya se nace con este problema o se hace durante el crecimiento, la sociedad, la familia? ¿Qué puede ocasionar en una persona un ataque de pánico? Anabel, ¿por qué haces preguntas tan importantes? Pero francamente... Porque me enseñan muchos profesionales como vos que están en mi programa desde hace tantos años y uno aprende un poco a ir un poco más allá. No, porque hay fobias que se llaman fobias intrínsecas, que pertenecen a uno mismo, las que hemos mencionado, por ejemplo, a los animales. Pero hay fobias adquiridas, que son culturales. Una madre que le tiene miedo a las tormentas le transmite al hijo el miedo a las tormentas. Y hay fobias que vienen por otro problema. Una persona que ha sido operada, que no tuvo bien resuelto su problema específico, ¿cómo no va a tener fobia a los medicamentos, a ir al médico? Sí, una situación vivida y tengo traumática. Gente que no va al médico hace 9 años, 5 años, y vos decís, ¿pero cómo puede hacer? Por miedo. Claro, ha tenido una situación traumática que lo ha marcado. Lo marcó, entonces tenés que trabajar. O miedo a las inyecciones. Claro. Hoy en día tenés que hacer, para casarte tenés que hacer una serie de estudios, sangre, etcétera. No pueden, se desmayan, como vos decís. Claro, hay que resolverlo porque esto por ahí pasa por a lo mejor un encierro o algo así, pero si se sigue agravando ya pasa hacia un problema físico total. Sí, ¿no? Y si tenés un puesto en el cual estás mucho más. Ni hablar. Bueno, lo importante es esto, saber que hay técnicas, y que hay se estrategias. En poco tiempo. Mi consejo, no lo oculte, háblelo, busque a especialistas y decídase hacerlo porque sabe que vivir con miedo es vivir a medias. Y eso nadie tiene que hacerlo. Excelente definición en todo aspecto. Gracias, Cristina. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes y ya sabe, a las fobias, el pecho. Eso, a todo. Gracias.